Hola, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día a este programa, La Sintonía. Les agradecemos grandemente por estar con nosotros y esperamos que les sea de bendición. Mi nombre es Luis Rangel, pastor de la Iglesia Cristo la Piedra Viva en Santa Ana, y mi esposa Celia Rangel. Bienvenidos, estamos aquí gozosos de estar con ustedes y pues les invitamos a que estén con nosotros en el programa que tenemos en este día y pues sean todos bienvenidos. Celia, ¿trajiste tu Biblia? Sí, aquí la tengo, aquí está. Oh, qué bueno. Y tiene mi nombre. Yo traje la mía, tiene mi nombre también, y pues es bueno tener cada uno nuestra Biblia y ponerle nuestro nombre. Todos debemos tener una Biblia, es necesario, es importante. Todos los aparatos que conocemos en el mercado del uso común tienen un manual de instrucciones. El fabricante lo pone con el aparato cuando es comprado. Yo creo que si Dios es el creador nuestro, entonces también hay un manual de instrucciones para nosotros. ¿Qué piensas tú, Celia? Sí, claro que sí. Cuando compramos un aparato, pues, ¿verdad? A veces nosotros vamos y armamos el aparato como podamos y luego nos sobran piezas, ¿verdad? Porque no vimos primero el manual. Y la palabra del Señor, pues, es el manual que el Señor nos dejó para que antes de que armemos nuestras vidas, podamos darle una ojeada al manual, ¿verdad? Es muy importante que todos tengamos este manual, que es el manual de vida. Oye, entonces quiere decir que si todos los aparatos vienen con un manual, por más pequeño que sea, entonces también un bebé cuando nace debe traer su manual. Sí, claro que sí. Sería interesante que cuando el bebé nace, ¿verdad?, la mamá ya le tenga su Biblia y hasta con su nombre, y en cuanto el bebé aprenda a hablar, aprenda a leer, y lo primero que lea sea su Biblia, ¿verdad? Es tan importante y sería una idea tan buenísima de que desde el vientre, ¿verdad?, la mamá le esté leyendo la Biblia, los salmos, los proverbios, y bueno, tantos libros, los salmos, que son de tanta inspiración, que cuando ese niño nazca, pues tal vez ya se va a saber versículos bíblicos. Tal vez sería lo más ideal, pero pues vemos que realmente no es así, no todo mundo tiene una Biblia, aunque sería lo mejor. Me gustaría que leyeras un versículo que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí tenemos una escritura que nos habla precisamente de esta importancia de la Biblia en el ser humano. Claro que sí, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muy bien, como podemos ver, esta es una clara referencia a la importancia de la Biblia en la vida del ser humano. Por eso, en este día vamos a estar tratando el tema la Biblia. Habrá muchas cosas que se puedan decir de la Biblia. Bueno, vamos a tratar ese tema, a ver qué es lo que nosotros podemos presentarle a usted, y esperando también que le sea de mucha bendición. En este día vamos a tratar, la Biblia es una colección de libros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el poder para transformar al ser humano. Así que el tema de hoy es la Biblia. Pero antes de que entremos al tema de la Biblia, les voy a invitar para que veamos y nos deleitemos con un hermoso canto que ustedes van a poder deleitarse. Así que los invito. Vamos adelante. La palabra me fue dada y fue sembrada en mi corazón. Una llamada de esperanza cambió mi rumbo de perdición. No podría imaginarme que a mi vida llegaras tú y viniera a transformarme una por una, sin gratitud.
Con nada puedo pagarte todo lo bueno que has hecho en mí, mas todo lo que te entrego yo de tu mano lo recibí. Con mis fuerzas no podría, mas con tus fuerzas, mi buen Jesús, pues todo lo puedo en Cristo, la fortaleza me la das tú. Pues todo lo puedo en Cristo, la fortaleza me la das tú. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor, de golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas, Él ha curado. Divino amor que desde el cielo ha venido y me sacó de este mundo del olvido. Sangre de amor, de golpe a golpe fue pagando todas mis culpas y mis heridas, Él ha curado. Todas mis culpas y mis heridas, Él ha curado. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos de regreso y vamos ahora sí a lo que le habíamos dicho, al tema la Biblia. La Biblia es muy importante que podamos entenderla en su composición, que podamos ver, y les presenté 3 puntos importantes que vamos a estar tratando. Se los voy a recordar nuevamente. El primero, el número 1 es: la Biblia es una colección de libros. El número 2 que vamos a tratar es: la Biblia es la palabra de Dios. El número 3 es: la Biblia es poder para transformar al ser humano. Vamos entonces con el primero, y tenemos un versículo que queremos leer también. Esto lo tenemos aquí en Lucas capítulo 24 y versículo 44. Dice así la palabra de Dios: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo está haciendo referencia a libros, no solamente uno, sino que los libros de Moisés, los libros de los profetas y los libros de los salmos. Y ahora nosotros conocemos también los libros de los apóstoles, que fueron quienes escribieron lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos algunos datos que queremos dar acerca de la Biblia, y Celia los tiene. Sí, algunos datos de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por 36 autores desde 3 diferentes continentes en un lapso de 1500 años. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en el idioma griego. Cuando la prensa de imprimir fue inventada en el año 1450, la Biblia fue el primer libro impreso. Anteriormente a esto era escrita a mano. En el año 1250 después de Cristo, la Biblia fue dividida en capítulos, y en 1551 fue dividida en versículos para más facilidad nuestra. Muy interesante. Tenemos más datos acerca de la Biblia, y es la división en que la conocemos actualmente. La Biblia fue dividida de esta manera, y la conocemos con 5 libros que hemos conocido como el Pentateuco, que se componen de Génesis hasta Deuteronomio. Luego también tenemos los libros históricos, son 12 libros que componen este bloque de libros históricos.
Luego tenemos los 5 libros de poesía, que son de Job hasta Cantares. Luego la Biblia también, en la Biblia encontramos a los profetas mayores, que son de Isaías a Daniel, también son 5 libros. Pero al final tenemos también la composición de este Antiguo Testamento, que se compone de los profetas menores, que son desde Oseas hasta Malaquías. Luego de esto tenemos lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por los primeros 4 libros, que son la vida de Cristo. Ahí nos enseña la vida de Cristo, que también algunos lo conocen como biografía. Bueno, después tenemos también el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Ahí encontramos lo que es la vida de la iglesia, los primeros años de la iglesia, y luego pasamos a lo que son las epístolas, tanto de Pablo como de los otros apóstoles. Estas hacen un total de 21 epístolas, y terminamos en esta composición, la división de los libros de la Biblia, con el Apocalipsis, que es el libro profético de la Biblia. Muy bien. Luego de esto, podemos nosotros ver que pues es importante que la conozcamos en esa composición, porque cuando uno escucha el libro de Isaías, y luego escucha del libro de Deuteronomios, y luego se va a otro libro, bueno, pues es necesario que entendamos que la Biblia no es solamente un libro, es el libro de libros. La Biblia es una colección de libros, son varios libros, a lo que Jesucristo dijo, de acuerdo al versículo que leí al principio en Lucas capítulo 24 y verso 44. Así que la Biblia es una colección de libros, pero no solamente es eso. La Biblia no solo es una colección de libros, la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que dice en Romanos capítulo 3 y versículo 1 al 2. Sí, la palabra de Dios dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso decimos, la Biblia, además de ser una colección de libros, la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos algunos títulos de cómo se le conoce a la Biblia hoy en día. Lo más común en todas partes de lo que se habla cuando ven un libro como este, dicen, bueno, es la Biblia, pero la Biblia misma, a sí misma, se habla o se menciona de diferente manera en ella. Vamos a escuchar algunos de los títulos que la Biblia se da a sí misma. Así, algunos de estos títulos es, el uno, podríamos decir, la Escritura, se le llama en 2 de Timoteo 3:16. Tenemos también la palabra de Dios en Romanos 3:2. Tenemos también la ley de Jehová en Salmos 1:2. También tenemos la palabra de su poder en Hebreos 1:3. La espada del Espíritu, Efesios 6:17. La palabra de vida, Filipenses 2:16. La palabra de verdad, 2 de Timoteo 2:15. Muy bien, puedes buscarme ahí para leer 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Estamos ahorita mirando acerca de que la Biblia es la palabra de Dios y es las escrituras sagradas. Lee ahí lo que dice. Sí, claro que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Perfecto. Toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, para corregir. ¿A quién? A los seres humanos. A usted que está ahí. Quizás la Biblia ya tiene tiempo que a lo mejor está guardada en un rincón, que está tan bien guardada que a lo mejor ni sabe dónde la tiene. Pero es necesario que ahora recuerde dónde está la Biblia y considere lo que realmente significa. Hemos hablado en el principio que todos los aparatos se les coloca, se les pone un manual de instrucciones por el
por el fabricante. Bueno, Dios es el creador nuestro, es el creador mío, es el creador suyo. Amén. Y el manual de instrucciones para que su vida funcione bien es la Biblia. Muchas veces estamos acostumbrados, como decía mi esposa al principio, que abrimos la caja del aparato que compramos por ahí y comenzamos a ponerle a un botón, a colocar otra y nos equivocamos. Si el aparato no funciona bien, lo quemamos de repente o algo le sucede porque no leímos el manual de instrucciones. Muchas vidas hay así hoy en día, que la Biblia está por otro lado, no la consideran como lo que realmente es y queremos funcionar sin la Biblia, sin el manual de instrucciones para nosotros, y eso nos trae consecuencias. Por eso necesitamos nosotros buscar la Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Necesitamos buscar esa Biblia y ponerle su nombre, que usted pueda decir, yo tengo mi Biblia, personalizar su Biblia. Es importante que usted tenga una Biblia, no nada más diga, bueno, pues me acerco al hermano fulano para leer juntamente con él, con ella. Es necesario que usted tenga su Biblia y que le ponga su nombre y que la comience a personalizar, que le haga sus marcas especiales que lo identifican a usted, para que usted sepa dónde encontrar aquellas cosas que son importantes para su vida, para que cuando se encuentre en una situación determinada, usted sepa cómo hacer, porque el manual de instrucciones le da esas instrucciones. Así que vamos a buscar la Biblia. Si no tiene, consígase una, vaya a la tienda, hay muchas y están muy económicas. No hay razón para que no tengamos. Cómprese una, adquiera una para que pueda tener su propio manual. Y va a funcionar mucho, pero mucho mejor. Qué bueno. ¿Cómo ves, Celia? Pues ahorita que estabas hablando acerca de eso, me venía a la memoria lo que una vez contaste en una de las predicaciones que dábamos en la iglesia, de esa persona que perdía los trabajos, ¿verdad? Se lo corrían muy seguido de los trabajos y pues ya no hallaba qué hacer porque pues no tenía ingresos. Entonces alguien le dijo, alguien que leía la Biblia, le dijo pues te voy a invitar para que leas el libro de los Proverbios, ¿verdad? Que cada día leas un capítulo y el último día del mes leas 2 capítulos, porque Proverbios son 31 capítulos. Entonces, esta persona hizo caso, ¿verdad?, al consejo de lo que su amigo le dijo y comenzó a leer el libro de Proverbios. Entonces, cada día leía un capítulo, y terminó de leer el libro. Yo creo que lo leyó muchas veces, y cuando pasó un cierto tiempo volvió a encontrar a su amigo y le preguntó, bueno, ¿y qué pasó, verdad? Ya dejaste de perder los trabajos y esto. Y él le dijo, fíjate que sí, he leído el libro de Proverbio que me ha ayudado tanto que ahora hasta tengo una empresa. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que el libro de Proverbios es como de tantos libros que hay en la Biblia, es manantial de vida. O sea que ahí está el consejo. ¿Quiere consejo para cómo criar a los hijos? Ahí está el libro de Proverbios. ¿Quiere consejo de cómo ser una buena esposa? Ahí está. ¿Quiere consejo cómo ser buen esposo? También ahí está. ¿Quiere consejo cómo ser buen hijo? Ahí está. Entonces hay muchas cosas que podemos encontrar en la Biblia, pero es lo que menos leemos, ¿verdad? Leemos las revistas, el periódico, bien tempranito ahí estamos con el periódico, o estamos mirando las noticias, ¿verdad? Pero la Biblia es lo que menos se lee. Entonces lo que traemos ahora para compartirles es que es tan vital, pero emergencia, leer la Biblia, ¿verdad? Sí, seguro. Dice la palabra del Señor, porque también nos muestra, tenemos algunos símbolos de la Biblia. Si aprendemos esta parte, el simbolismo de la Biblia, o en qué forma la Biblia es representada, va a ser mucho más fácil comprender cuando escuchamos un mensaje, una predicación, una conversación acerca de la Biblia. Por ejemplo, tenemos simbolismo en este aspecto. En el Salmo 119 y versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es un simbolismo. A la Biblia se le considera como la lámpara que alumbra, y determinadamente se necesita una lámpara para alumbrar el camino nuestro,
que es difícil andar en esta situación, en este mundo, pero podemos hacerlo con la ayuda de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué otro simbolismo tenemos? Tenemos también el espejo, dice que es espejo, simboliza espejo, según Santiago 1:23, ¿verdad? Y nos podemos ver, nos podemos identificar a veces con muchas cosas que leemos en lo que es las Escrituras y decimos, creo que ahí me estoy mirando yo, ¿verdad? Ahí me está hablando a mí, dice, ¿verdad? Si lees un versículo de la Biblia, a veces te puedes reflejar ahí en ese verso. También se les simboliza como la comida, según Job 23:12, y también como leche, en 1 de Corintios 3:2. Perfecto. Tenemos más muchos símbolos de la palabra del Señor, y es simbolizada como pan en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. También alimento sólido en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Miel en Salmo 19, como oro en el Salmo también 19, como fuego ardiente en Jeremías 29, como espada, como martillo en Jeremías 23, 29, como espada en Efesios capítulo 6, verso 17, como semilla en Lucas 8, 11, como lluvia y nieve en Isaías 55, 10 y 11, como muchos otros simbolismos más. Pero aquí tiene usted algunos de ellos, para que cuando escuche una conversación y usted escuche estas palabras, es muy posible que estén hablando de la palabra del Señor. Además, esos símbolos indican el efecto y la función de la palabra de Dios en la vida de las personas. Cuando dice que es como pan, significa de que nosotros, además de que necesitamos comer las enchiladas y los tacos y toda aquella clase de comida que estamos acostumbrados, bueno, necesitamos más que nada comer la palabra del Señor. Ese es el pan. Por eso decía por ahí un versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que veamos y que consideremos a la Biblia como lo que realmente dice la Biblia que es. Es mucho más importante de lo que mucha gente le da a la Biblia. Así que la Biblia es una colección de libros, pero es también la palabra de Dios. Pero además de eso, la Biblia, ¿qué más es la Biblia, Celia? Bueno, la Biblia nos da poder, ¿verdad? La Biblia es poder para transformar al ser humano, ¿verdad? La Biblia es poderosa, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del pensamiento de la persona. Aun cuando piensas tú, nadie sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? Nadie conoce mi corazón. Y la palabra del Señor penetra hasta ahí, hasta donde nadie puede saber lo que tú estás pensando, hasta donde nadie puede saber lo que tú estás sintiendo. La palabra de Dios lo escudriña y va más allá. Y un pastor decía, que era nuestro pastor, decía, hasta los tuétanos, ¿verdad? Hasta allá llega, hasta lo que está en medio de adentro de los huesos, hasta ahí llega la palabra del Señor. Es tan profunda, es el poder de Dios. Voy a leer este versículo que habla del poder de la Biblia para transformar al ser humano. Está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es la Biblia. Por eso el título este punto que estamos tratando ahorita, la Biblia es poder para transformar al ser humano. Por más imposible que parezca la transformación de un ser humano, si éste abre su corazón para el Señor, Dios puede hacer maravillas en su vida. Si usted ha pensado, usted que nos ve, ha pensado que quizás sea muy difícil para usted un cambio, o ha pensado inclusive que usted ya no tiene manera de cambiar, si la desea un cambio, quiere una vida mejor, pero ha pensado que quizás sea imposible, para Dios no es imposible. Si usted solamente abre su corazón, Dios va a hacer un cambio, una transformación grande en su vida.
el poder de la palabra de Dios. Tenemos algunas notas también, a ver, Celia. Bueno, el poder de la palabra de Dios te cambiará. David nos da un poderoso testimonio cómo la palabra de Dios puede cambiarnos en el Salmo 19, del 7 al 11. Y le voy a dar lectura. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegrarán el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, y la que destila del panal. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así es que es tremenda la palabra del Señor, ¿verdad? También dice la ley, lo que dice aquí el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Como lo dice 2 Timoteo 3:16 y 17, que estuvimos diciendo que la palabra del Señor es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instituir en justicia. Y esa es la palabra del Señor. Mira, me llama la atención esta parte que acabas de leer en el Salmo 19, Sí. La parte que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, es el manual y está hecho el manual, está inspirado a personas que lo escribieron por el mismo creador de nuestra vida. Él sabe qué es lo mejor que necesitamos para que podamos funcionar correctamente. La ley de Jehová es perfecta. Él no se equivoca. La Biblia no está equivocada. Los hombres son los que a veces en algún momento nos equivocamos, pero la Biblia es perfecta. Esa es la ley de Dios y es perfecta. Así que por más distorsionado, disparatado o mal que esté el ser humano, si aplica la palabra del Señor, va a aplicar el manual correcto y entonces va a comenzar a funcionar de la manera correcta. Por eso dice que convierte el alma, de un alma en tinieblas, la convierte a un alma en luz. Así es. También dice que nos ayuda a resistir al diablo, ¿verdad? Qué tremendo. En nuestras propias vidas y en el mundo, Satanás quiere destruir tu caminar con Dios y matarte, pero Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, la palabra de Dios es tremenda, poderosa. También la palabra del Señor es tan poderosa que derrota a Satanás. Jesús usó la palabra cuando fue tentado. En Mateo 4, 1 al 11. 3 veces dijo Jesús, escrito está. La palabra escrita de Dios es más poderosa, es el más poderoso aliado que tenemos los hijos de Dios contra el poder de Satanás, ¿verdad? Porque todo lo escribió el Señor Jesucristo y quiere que nosotros lo tomemos y lo hagamos propio, ¿verdad? Y esa palabra escrita, esa palabra inspirada por Dios es la que nos da el poder para derrotar las artimañas del enemigo. Muy bien. Mira, esto es importantísimo para que los que nos ven puedan mirar a la Biblia como lo que realmente significa. Jesucristo nos mostró la manera, la forma de cómo utilizar este poder. Cuando el diablo le tentó en la primera ocasión, él le contestó al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué utilizó Jesús para derrotar al diablo cuando éste le tentó diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué utilizó Jesús para derrotar al diablo? La palabra de Dios. Escrito está, dijo Jesús, escrito está. Así es, escrito está. Necesitamos considerar a la Biblia como el poder que derrota al enemigo. Así es. Si usted mira la Biblia como lo que significa, entonces va a tener el poder contra las acechanzas del diablo. Pero en una segunda ocasión, también le dice nuevamente el diablo otra prueba y Jesús vuelve a contestar de la misma manera. Escrito está. Y luego hay una tercera
y vuelve Jesús a contestar, escrito está. Así es. Escrito está. Entonces, yo creo que vamos a pasar a otra partecita, pero le queremos decir que de aquí en adelante usted vea la Biblia como lo que realmente significa. La parte más importante de cómo podemos ver a la Biblia, más que verlo como una colección de libros, pero es la palabra de Dios para usted. Así que consígase una Biblia, lea la Biblia, acérquese a alguien que le enseñe la Biblia para que usted pueda comenzar a experimentar a Dios en usted. Mire, vamos a invitarle para que se quede aquí con nosotros un ratito más, porque tenemos un testimonio donde la palabra del Señor ha transformado una vida, que es precisamente lo que estamos hablando, que la palabra de Dios es poder para transformar. Y al regresar vamos a tener una entrevista con Janet, que va a estar aquí con mi esposa y van a estar hablando acerca de la transformación de Janet, cómo la palabra entró en su vida e hizo ese tremendo cambio. Por lo pronto, vamos a invitarles para que veamos y nos deleitemos con otro hermoso video, un canto, y al regresar, espérenos que hay una bendición más para usted. ¿Cuántas veces sentimos amarguras en el alma? ¿Cuántas veces sentimos el no querer caminar? Pero luego recuerdo las promesas que me hiciste, que estarías conmigo y nunca me ibas a dejar. Llegaré hasta el final, volaré hasta las alturas. Ni pena ni dolor estarán conmigo más. Sé que todo será como un sueño en esta vida. Eres mi realidad. Que todo perezca en esta vida, seré firme. Por eso te pido me ayudes, mi Señor. Sé que yo con mis fuerzas no podría hacer nada, y que en un instante me saldría de tu amor. Llegaré hasta el final, volaré hasta las alturas. Ni pena ni dolor estarán conmigo más. Sé que todo será como un sueño en esta vida, pero mi realidad a tu lado siempre.